Juan 10 es un pasaje, un capítulo que tiene mucha revelación. Cuando uno lo examina despacio y el Señor le abre el entendimiento. Y en Juan 10 hay expresiones que Jesús dijo que al escucharlas sin tener el Espíritu, sin tener revelación, pueden ser consideradas como ellos las consideraron, una locura. Fíjese que dice en el verso 19 que las palabras que el Señor había dicho fueron objeto de que, verso 20, muchos de ellos dijeran que estaba endemoniado o que estaba loco. Eso quiere decir que las expresiones que Jesús está dando, las cosas que Él está hablando, si no se tiene el Espíritu, se pueden ver como una locura, algo fuera del sentido. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Entonces el Señor, hermano, declara en Juan capítulo 10 algunas verdades que para creerlas, para asimilarlas, tienen que ser examinadas con una mente espiritual. El libro de Corintios dice que la sabiduría de Dios es para discernirse espiritualmente. Y aquí en el capítulo 10 de Juan hay una palabra sobre la que quiero meditar esta noche, porque a Jesús, cuando está declarando verdades, acuérdese que Jesús le dice a Nicodemo: hay cosas espirituales, celestiales, que si yo te las digo y no entiendes las cosas de aquí abajo, ¿qué tal si te digo las cosas celestiales? Pero cuando Jesús está hablando, vamos a tocar algunos puntos de lo que Jesús dice aquí en este pasaje. Los judíos, verso 31, agarran piedras para apedrearle, porque no solo pensaban que estaba endemoniado o que estaba loco. Imagínese usted pensar que lo que Jesús está diciendo es efecto de un demonio o es de un hombre loco. Porque ahí está, usted no lo puede, lo que está escrito, escrito está, ¿verdad? No se puede negar. Es decir, les parecía a ellos que lo que Jesús estaba diciendo no era de acuerdo a su teología, no era de acuerdo a su pensamiento. Por eso dicen, dice en versículo 20, dice: muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? Luego más adelante encontramos que agarran piedras para apedrear a Jesús, y Jesús les dice: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos le dicen en el verso 33: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia. Diga blasfemia. Blasfemia es hablar mal, es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter de Dios. Mire, hay cosas, hermano, que la religión o la gente, vamos a recordar el capítulo 9 de Juan. Jesús le da vista a un hombre ciego. Jesús declara, mire, hay cosas que Jesús dice que uno dice, no puede ser, eso es locura. Por ejemplo, la declaración que hace en el versículo 3, cuando Jesús dice que ese hombre está ciego, 9:3, porque Dios determinó que naciera así, para que las obras de Dios se manifestaran. Alguien puede decir, eso no es cierto, no puede ser que Dios permita que alguien nazca con una deficiencia, pero Jesús lo declaró ahí. Jesús declaró: este está ciego, no porque pecó su padre o ni él pecó, sino porque Dios determinó que las obras de él se iban a manifestar en él.
Luego, hermano, Jesús entonces, este acto, este milagro provocó un enfrentamiento entre los fariseos y el hombre con experiencia. Si usted analiza el capítulo 9, se da cuenta que hay una pugna, hay una lucha entre el ciego que recibió un milagro y los fariseos que dicen: ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Ese hombre no procede de Dios. Y esa pugna hace que el ciego, el hombre de la experiencia, sea expulsado de la sinagoga. Ahora en el capítulo 10, Jesús empieza a decir cosas, hermano, que todavía pueden ser consideradas como mayor locura. Porque dice en el versículo 20: ¿por qué le haces caso? Está loco, es un endemoniado. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 10 y Jesús empieza a decir, cuando habla del buen pastor, cuando habla de las ovejas, cuando habla de que las ovejas conocen su voz, dice el verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Qué más sigue diciendo? Y las mías me conocen. Pero quiero que analice por un momento el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Dice: de igual manera. ¿Así es su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Cómo conoce el Padre al Hijo y cómo conoce el Hijo al Padre? Fíjese que cuando Jesús habla del Padre, Él dice: el Padre y yo uno somos. Está hablando de un conocimiento en la esencia profundo. Cuando Jesús habla de sus ovejas, hemos estado desarrollando el tema todo el día. Cuando habla de que el pastor, y debo recordarle que Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, no dijo la puerta del redil, del rebaño, de las ovejas. Y la historia nos marca a nosotros que los pastores tenían la costumbre de poner todas sus ovejas en un redil, todas. Cada pastor llegaba y ponía las ovejas, y de repente en la mañana llegaba cada pastor, dice que silbaba o cantaba. Cuando el pastor empezaba a silbar o a cantar, sus ovejas, diga sus ovejas, se ponían de pie y empezaban a seguirlo. Pero no todas las ovejas. Entonces Jesús empieza a decir: no todos son mis ovejas. No todas son ovejas. Y fíjese usted que hace una declaración terrible, porque en el versículo 26 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces Jesús está declarando y diciendo que las ovejas de Él tienen una característica, y es que tienen fe. Diga fe. La fe es la característica. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír. Entonces esa fe que está en la oveja implica que tuvo que oír la voz de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora, porque hoy le voy a hablar del problema que hay cuando uno habla estas cosas, porque el religioso puede pensar: eso es blasfemia, eso no es así, eso no va acorde a la teología que yo he aprendido. Eso no es lo que me enseñaron los religiosos. Y muchas veces, hermanos, nosotros cuando nos enfrentamos a conocimientos como este que estoy ahora desarrollando este día, podemos decir: es que eso no me lo enseñaron a mí antes, eso no es así. Los religiosos podían decir: eso está loco, son endemoniados.